visualizándonos con Silvia Visconti, que está en la otra orilla del Río de la Plata. Buenas tardes, Daniel, acá en la otra orilla y con frío. Acá también, ¿eh? Muchísimo frío, bueno, y escuché parte de lo de Javier y a Robeli también, y la canción de Chabuca Grande que me trajo recuerdos porque conocí esa plaza de la que hablaba Robeli, y cuando estuve en Perú, y es una plaza en donde se hacen grandes bailes populáricos, ¿sabés? La gente va a bailar ahí en esa plaza. ¡Uy, qué lindo! Hay muchas veces música y baile. Y ahí anduve bailando en algún momento. Me imagino que sí, te veo. Así que me trajo esos recuerdos lindos de esa ida al Perú. Bueno, hoy voy a seguir con el tema de las poesías truncas, esas poesías escritas por estos poetas y escritores de América Latina que decidieron de alguna manera participar del destino de sus pueblos y que, bueno, cayeron en la lucha, la mayoría de ellos. Y hoy me voy a referir a un argentino, a Francisco Paco Urondo, un argentino muy conocido, nacido en Santa Fe en 1930. Bueno, Paco Urondo es un personaje muy especial porque llama la atención cómo siempre como habitó como los márgenes, una cosa un poco díscola, un poco irreverente, pero venía de una familia de profesionales, pero él desde su juventud se aventuró en por otros caminos, ¿no? Fue muy amigo de Fernando Birri, que más tarde sería un importante cineasta, y en su juventud con Birri y con otras personas armaron una kermés de títeres. El retablo de Maese Pedro se llamaba, y bueno, la instalaron, esa especie de retablo, en un centro vasco, el Gurexea, y allí hacían funciones de títeres para la gente del lugar. En ese grupo se reunían además, bueno, músicos, recitadores, escenógrafos, poetas, y bueno, el vínculo de Paco con este ámbito cultural se interrumpió en 1947 cuando toda la familia se traslada desde su lugar natal a Buenos Aires. Allí termina su bachillerato en el Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento e ingresa a la Facultad de Ingeniería Química. Y un tiempo después se anota también en Derecho, pero a medida que se va inclinando cada vez más por el impulso de escribir, abandona ambas carreras universitarias, cosa que no le agradó mucho a su padre. Hace el servicio militar en Santa Fe y se casa en 1952 con Graciela Chela Murúa, que también se dedicaba a los títeres, y entonces empiezan a hacer una vida bastante particular, con giras por distintas provincias, haciendo funciones. Tienen algún periodo de cierta estabilidad en donde consiguen unos trabajos formales, pero casi enseguida los abandonan y vuelven a esta especie de vida itinerante. Y allí, bueno, conoce también al poeta Juan Ortiz, y a través suyo se pone en contacto con otros poetas que van a formar Zona de Poesía Americana. Este grupo editaba una revista que tenía el mismo nombre y que ya en esa revista se vislumbraba ciertas inquietudes políticas de quienes participaban allí. En general se produce en esa revista una cantidad de discusiones y de planteos sobre cuál es la función de la poesía. Y bueno, y hay algunas cosas interesantes en esas discusiones, porque, por ejemplo, se habla de que la poesía, de alguna manera, había quedado como atrapada en un gueto, el gueto de los libros, que no llegaban los libros de poesía a todo el mundo, cuando inicialmente, en el origen, la poesía era algo que se recitaba, y se recitaba en la calle. Era algo así como una juglaría. Y entonces, en realidad, estos grupos proponían el llegar a través del arte
a la gente, al común, al pueblo en realidad. El matrimonio de Urondo y Graciela, de todas formas, se va a disolver por allá por 1960. Bueno, cuando gana las elecciones Frondizi, Paco Urondo es convocado a dirigir la sección de arte contemporáneo de la Universidad del Litoral en Santa Fe. Y allí vuelve sobre esa misma idea, tratando de relacionar la academia con la sociedad, el arte con la comunidad, y mostrar o demostrar que en realidad las obras, a pesar de que puedan ser proyectos individuales, escritos por una persona, en realidad siempre son colectivas, porque es como si la obra de cualquier escritor siempre de alguna manera refleja al grupo en el que se inserta, a la comunidad en la que se desarrolla la obra, ¿verdad? Bueno, fue también en esos años director general de cultura en la provincia de Santa Fe. Pero decepcionado del gobierno de Frondizi, y sobre todo cuando se empieza a aplicar el plan Conintes, renuncia a todos sus cargos, pero mantiene su relacionamiento con muchos de los escritores de un grupo que se había formado, el Grupo Contorno, que de alguna manera nucleaba a lo que podíamos llamar la nueva izquierda que se desarrolla en esos años en América Latina. Urondo he definido como un hombre muy multifacético, porque bueno, fue escritor, poeta, guionista, periodista, docente universitario, militante y guerrillero. A comienzos de los años 50, la revista Poesía Buenos Aires publicó algunos de sus primeros poemas, y en esa misma década editó los primeros libros de poemas suyos. La Perichole en el 54, Historia Antigua en el 56, 2 poemas en 1958, el poemario Breves en el 59 y Lugares en 1961. Y cuando uno revisa poesía de Urondo de ese tiempo, ya puede advertir allí la búsqueda de una síntesis entre la militancia política y la vanguardia estética que un poco definiría su obra. Es considerado uno de los autores más relevantes de la cultura argentina de la década del 60 y escribió novela, 2 libros de cuentos, obras teatrales, guiones cinematográficos también y 9 poemarios. Y colaboró en una cantidad de diarios y semanarios, Primera Plana, Confirmado, Panorama, Noticias, la revista Crisis, tan famosa, tan prestigiosa, y La Opinión, entre muchos otros. En esa misma década publicó sus últimos poemarios, Nombres, y del otro lado, Adolecer y Son Memorias, este último en 1970. Y allí trató de incorporar a su poesía, o se nota la incorporación a su poesía, un poco del paisaje de la ciudad, el paisaje más urbano, pero además un lenguaje coloquial, más cotidiano, y una poesía en la que ya no aparece ni la rima, ni la métrica, ¿verdad? Más bien el verso libre. Editó también por esa época sus únicos libros de cuentos, Todo Eso y Al Acto, uno del 66 y el otro del 67. Como guionista, coescribió el guión cinematográfico de la película Pajarito Gómez, el director era Rodolfo Kuhn, y realizó además una serie de adaptaciones para la televisión. Esto para mí es totalmente nuevo, yo no sabía que había hecho este trabajo para la televisión. La adaptación de las novelas Madame Bovary y Rojo y Negro. Bueno, en 1967 viajó a Cuba y, como a muchos otros intelectuales, la experiencia de la revolución lo va a marcar profundamente. Comienza entonces a militar en Malena, Movimiento de Liberación Nacional. Fuimos compañeros. ¿Ah, sí? Yo milité ahí, empecé a militar ahí, la primera agrupación que estuve. Bueno. De izquierda. Él en 1968 estaba ahí, en este movimiento,
Y es también por esos años invitado a colaborar en el periódico de la CGT. Ah, sí, yo también, en el 68, sí, el mismo año. Eh, Claro, entonces, que usted, trabajábamos mucho el periódico de la CGT, él escribía. sí, Bueno, nosotros éramos canillita. ajá. Bueno, él es invitado, sí, a trabajar en el periódico de la CGT de los argentinos, en donde estaba Rodolfo Walsh, ¿no? Bueno, Sí, y sí. abandona el grupo, y se vincula después con el núcleo fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con la FARC, que terminaría fusionándose con la organización Montoneros, después a la que también pasaría a formar parte Urondo. El 30 de julio del 70 participó en un acto, digamos, participó en una acción conocida de la FARC, que fue el copamiento de la ciudad de Garín. Ah, la primera acción. Exactamente, Los de Garín. los de Garín. Y él estuvo allí. En mayo del 73 es apresado por la dictadura militar y comparte la cárcel de Devoto con los sobrevivientes de la masacre de Trelew, a quienes entrevista allí en la cárcel, y producto de esa entrevista, ese mismo año publica esa novela testimonio que es La Patria Fusilada. En el penal escribió también un poema que a mí me parece maravilloso, que se llama La verdad es la única realidad, y por eso fue que de alguna manera titulé esta columna hoy con ese nombre. Y ese poema que quiero compartirles dice: del otro lado de la reja está la realidad, de este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. ¿Recuerdos? Aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, que forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el Ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja, cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad, como la esperanza recatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalescencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Esto fue escrito en la cárcel de Villa Devoto en abril de 1973. Bueno, tras ser liberado al asumir Héctor Cámpora, es designado director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cargo al que va a renunciar el 1 de octubre en solidaridad con la renuncia del rector Puiggrós, ¿verdad? Tras un fuerte enfrentamiento con la derecha. En el 74 renuncia. Sí. Ah. Sí. En noviembre de este mismo año, como editor de política del diario Noticias, que es un diario donde publicaron o colaboraron el ex senador y exiliado uruguayo Selmán Michelini, que sería secuestrado y asesinado en 1976, Miguel Bonazo, Rodolfo Walsh, también desaparecido, Juan Gelman y Horacio Berbinsky. Bueno, y en agosto del 74, este diario Noticias es clausurado también por la presidenta Isabel Perón. Estos tiempos eran tiempos de tristeza,
y también todavía era un tiempo que para Urondo era de ciertas esperanzas, y eso lo testimonia en un poema que se llama Fin y Principios, y que dice: estoy en los ruidos de la tristeza, en las tablas de la perdición, en el aire de este tiempo maldito, infortunado, llovizna criminal y sucia, en aventuras, en la queja del muerto y el terror de los vivos y el soplo de los convalecientes. Estoy en el clamor encontrado, fuera de la felicidad y el fascismo y el olvido, sin escuchar la clausura y la ausencia, sin tolerar la conmiseración, o desconocer la alegría o la bondad o el dolor del caído, sin sentir resignaciones, sufriendo con rabia la esperanza, viviendo a mi manera. Todo un testimonio de una época, ¿verdad? De una época terrible en realidad, y de llena de contradicciones. Tiempos duros, tiempos infortunados. Un compañero, escritor importante, Rolo Díez, uno de sus libros se llama El mejor y el peor de los tiempos. Ah, mirá, no lo leí nunca. Lo tengo que leer, voy a tratar de conseguirlo. Bueno. Capaz que está en algún... Vive en México, Rolo. Bueno, ojalá lo pueda... Sí. Lo pueda encontrar. Y bueno, en diciembre del 76 la dictadura militar secuestra, tortura y asesina a su hija Claudia Urondo y al esposo de ella, Mario Fote Conquart. ¿Mario Fote? Conquart. Ah. Ambos formaban parte de Montoneros. Sí. Es una de sus hijas, ¿verdad? Porque sí. Cuando él muere estaba con su hija más pequeña, producto de otra relación. Sí. Bueno, aún en esos tiempos de dolor, Urondo seguía escribiendo y aseguraba que lo mejor que conocía era la vida, un poco en eso que vos me decís, ¿no? De los mejores y los peores, el mejor tiempo y el peor tiempo a la vez. Bueno, él decía que lo mejor que conocía en medio de todos esos desastres era la vida, y escribe un poema que se llama La pura verdad, que yo los invito a escuchar, pero en la versión musicalizada del grupo Río Rojo. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. La posibilidad de la fama, del dinero, las
las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud. Sé que llegará a ver la revolución, el salto temido y acariciado. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. Bueno, me encantaría que lo haya escuchado Robelli, porque cuando elegí este tema medio amilongado, la verdad que pensé en él. Y dije, ¿qué opinará de esta especie de milongón Robelli? Así que bueno, capaz que cuando lo escuche se anima a comentarme qué le pareció. A mí me encantó ese ritmo de milonga, milonga candombe, bien milongón, que es un ritmo que acá en el Uruguay tiene toda una beta, ¿no? Eso que es que nosotros llamamos la tangués, más que el tango, la tangués, esa mezcla de milonga, tango y candombe. Bueno, ¿El que canta es Pacurondo? No, el poema es de él, la letra de la canción es de él, y el que canta es un grupo que se llama Río Rojo. Río Rojo. Yo no lo conocía. Lo que pasa que generalmente cuando me pongo a pensar en de qué voy a hablar en el siguiente programa, trato de buscar música, y en este caso de los poemas trato de ver si hay algo musicalizado, porque a mí siempre me pareció que la poesía vinculada a la música es como maravillosa, porque deja se pega de otra manera en el sentir popular, y uno a veces canta canciones que no tiene idea de quién es incluso el autor, pero de alguna manera recoge, ¿no?, la memoria de esos autores. Y por eso, bueno, encontré a este grupo que no conocía y me encantó. Escuché otras cosas de ellos también, porque siempre aprovecho para escuchar, cuando no conozco al grupo, alguna otra cosa, pero bueno, esto me parecía que venía muy bien para el programa. Bueno, y el 17 de junio del 76 hay, bueno, todo un movimiento de autos, disparos que surgen en las calles de Dorrego, en Guaymallén, en Mendoza, y allí Francisco Pacurondo había sido enviado a esa provincia. Él ya había vivido en esa provincia con su primera esposa, y había sido enviado por Montoneros con el objetivo de rearmar algunas células de esa organización. Él estaba clandestino, obviamente, y ese destino realmente no era el mejor, porque, bueno, las circunstancias eran complicadas, y él era fácilmente reconocible porque había vivido en ese lugar. Y bueno, efectivamente, así sucedió. Paco va a ser asesinado en la misma esquina en la que detiene su auto. Él dice, iba con su esposa, Alicia, su mujer, y su pequeña hija, Ángela, que tenía 11 meses, y otra compañera de la organización. Iba a una cita que en realidad se convirtió en una especie de emboscada, y él detiene su auto para, digamos, dice que se tomó la pastilla de arsénico para que su compañera y la otra compañera que estaban en el auto traten de huir, y él, digamos, será apresado, aunque, como decía, se había tomado la pastilla. Pero esto parece que no fue así,
es decir, que en realidad no había tomado esa pastilla, y en realidad la autopsia después da como que en realidad fue asesinado de un fuerte golpe en la cabeza. Y bueno, su mujer, digamos, todos cayeron en manos de lo que sería el grupo del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza y de la 8ª Brigada de Montaña del Ejército. Su compañera está desaparecida hasta el día de hoy, y la otra persona que iba con ellos logró huir herida, y bueno, ella sí es una sobreviviente. Telan y los Andes publicaron como noticia: abatieron en Mendoza a un delincuente subversivo, y también decían que se había escudado en un niño, en un menor. La hija de Ángela y la hija Ángela, así se llamaba, fue entregada a un orfanato y, buscada por sus abuelos, logró recuperar su identidad. En el 2011, los policías implicados en la muerte de Urondo y de otras 23 personas fueron condenadas a la pena máxima: el excomisario inspector Juan Agustino Yarzábal, el exoficial Eduardo Esmayá Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero, que es el que aparentemente lo mató con ese golpe en la cabeza, y el ex teniente Dardo Miño recibió 12 años de cárcel. Dice el poeta Juan Gelman que Paco le dijo en una oportunidad: empuñé un arma porque busco la palabra justa. Su poesía y sus obras podemos decir que fueron armas cargadas de verdad y testimonios de toda una época que convocaba al compromiso de los jóvenes. Y bueno, con esto termino esta breve historia de Paco Urondo. Para un 2 de junio, que no sé qué fecha será, pero todos los días son lindos. Sí. Cuando hay lucha, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda.